La OTAN acaba de emitir una advertencia severa a Rusia y a su presidente, Vladimir Putin. Dejen de intentar derribar aviones comerciales con interferencia electrónica, o la OTAN se verá obligada a responder, y si esa respuesta es forzada, Kaliningrado será probablemente el objetivo. Los intentos de Putin de causar estragos con sus técnicas de guerra híbrida podrían estar a punto de volverse en su contra. La pérdida de un valioso activo estratégico sería el precio que él paga. Sin embargo, también existe la posibilidad de que todo esto sea parte del plan de Putin para fracturar la OTAN y preparar el escenario para futuras invasiones de algunos de los países más en riesgo de Europa. El 14 de julio, Euromaidan Press escribió sobre un problema en curso que las aerolíneas comerciales en MIP y alrededor de la región báltica están enfrentando gracias a Putin. Rusia está utilizando interferencias sistema de posicionamiento global y técnicas similares de guerra electrónica para interferir los mecanismos de las aeronaves. Esas técnicas están comenzando a tener un impacto en los vuelos comerciales, lo que lleva a la OTAN a emitir su advertencia. Si Rusia derriba un avión comercial, la OTAN se verá obligada a responder. El medio informa sobre comentarios hechos por una fuente anónima de la OTAN que dice que un avión comercial que se estrella debido a la interferencia de Rusia no será tratado como un accidente, sino como una escalada deliberada de la guerra híbrida que Putin ha estado librando en Europa durante años. Un incidente de este tipo obligaría a la OTAN a responder, dice la fuente anónima. Y esa respuesta podría llevar a una escalada que tiene el potencial de involucrar a toda Europa en una guerra devastadora. La posible respuesta de la OTAN se abordará más adelante en el video. ¿De qué trata la interferencia de Rusia con los aviones comerciales en este momento? Euromaidan Press dice que Rusia ha estado interfiriendo las señales de sistema de posicionamiento global en todo el flanco este de Europa. Esto no es parte de su campaña contra Ucrania. En cambio, Rusia ha apuntado a los sistemas militares en los países bálticos y otras regiones de Europa del Este. Si eso fuera todo, no sería un gran problema. Sí, ninguna de las naciones a las que Rusia está apuntando quiere lidiar con interferencias en sus sistemas. Pero al menos las tácticas de guerra híbrida de Rusia estarían limitadas a lo que Putin podría afirmar que son objetivos militares legítimos. Solo Rusia está excediéndose. Ahora está apuntando a la aviación civil y al tráfico marítimo, señala Euromaidan Press. Y ya sea que lo esté haciendo indirectamente o deliberadamente, está teniendo un impacto. Los vuelos tienen que ser desviados o cancelados por completo debido a las acciones de Rusia con Polonia, Finlandia, partes de Alemania y los 3 estados bálticos de Letonia, Lituania y Estonia, todos siendo afectados. El problema es especialmente grave en Estonia. Euromaidan Press afirma que Finnair ya ha cancelado todos los vuelos que se dirigen al espacio aéreo del país durante más de un mes por temor a que la guerra electrónica de Rusia pueda causar un accidente de avión de pasajeros. El medio también señala precisamente por qué la táctica de Rusia es tan peligrosa. Los pilotos pueden perder la navegación por satélite en pleno vuelo sin previo aviso, aumentando el riesgo de aterrizajes forzosos, fallos de instrumentos al aproximarse o colisiones en espacios aéreos densos o con poca visibilidad. Dice que Putin lo sabe, simplemente no le importa. Incluso podría usar el accidente de un avión comercial como pretexto para comenzar una guerra a gran escala. Como se explicará más adelante, Euromaidan Press no es el único medio que informa sobre el objetivo de Rusia de atacar vuelos comerciales. Ya en abril de 2024, el iPaper también señaló que Rusia estaba acelerando su campaña de guerra híbrida contra los países de la OTAN mediante el uso de ataques de interferencia, sistema de posicionamiento global que estaban interrumpiendo las aerolíneas y el transporte marítimo. Finnair también suspendió sus vuelos sobre Estonia en aquel entonces por temor a un accidente. El iPaper también informó que esta interferencia de señal había impedido completamente que 2 aviones aterrizaran durante la semana anterior al 30 de abril de 2024 solo. El mismo medio informa que varias otras aerolíneas habían reportado problemas con interferencias de sistema de posicionamiento global, incluyendo Ryanair, British Airways y Wizz Air. Nada de esto era algo nuevo. Como señaló al iPaper el presidente de la Fundación de Navegación y Tiempos Resilientes, Dana Goward. Los eventos en el Báltico han ocurrido intermitentemente por años, pero esta serie en particular inició el 15 de diciembre. Ese fue el día en que Polonia activó un sistema antimisiles en su región fronteriza norte, dijo Dana. En respuesta a eso, Rusia comenzó a interferir en toda esa región en particular, en las cercanías de la frontera norte de Polonia y el estratégico paso de Suwałki.
Eso es el 15 de diciembre de 2023. La actual oleada de interferencia sistema de posicionamiento global de Rusia ha estado ocurriendo durante más de un año y medio, y solo se está volviendo más intensa. En un caso, Rusia ya podría haber causado un accidente de avión comercial. El 26 de diciembre de 2024, The Guardian informó que un sistema antiaéreo ruso podría haber estado detrás del accidente de un avión de Azerbaijan Airlines que mató a 38 personas. Ese avión estaba en ruta desde la capital de Azerbaiyán, Bakú, hasta Grozny en Chechenia rusa. En ese caso, se creía que el accidente había sido involuntario y causado por la defensa aérea rusa. Fuego que obligó al avión a desviarse cientos de millas de su ruta antes de que aterrizara forzosamente en un campo. El video del evento mostró el avión cayendo en picada del cielo antes de golpear el suelo, donde explotó en llamas. De acuerdo, este evento no pareció involucrar interferencia de señal sistema de posicionamiento global. También parece haber sido un golpe no intencional contra una aeronave que se dirigía a Rusia. Pero lo que nos muestra es que las técnicas de guerra aérea de Rusia ya están desbordándose mucho más allá de las fronteras de Ucrania y hacia otras regiones. Lo que le sucedió al avión de Azerbaijan Airlines puede haber sido un accidente, pero cualquier futuro accidente en la región del Báltico será casi con seguridad deliberado. ¿Pero dónde encaja Kaliningrado en todo esto? ¿Y por qué la OTAN amenaza con una respuesta directa contra ese exclave ruso en particular si un avión termina siendo derribado? Euromaidan Press revela la respuesta, afirmando que la más reciente oleada de interrupciones se ha rastreado hasta el exclave. Aunque es propiedad total de Rusia, está ubicado entre Polonia y Lituania. Kaliningrado es el hogar del complejo de antenas Ukonievo, junto con varias unidades de interferencia rusas, incluyendo el Murmansk BN y el Borisov-Gliwice IPU-I. United 24 media respalda esto con un informe del 3 de julio. Dice que los científicos polacos han rastreado la interrupción del Sistema Global de Navegación por Satélite, o Sistema Global de Navegación por Satélite, que ha afectado a los barcos en el mar Báltico hasta las instalaciones costeras en Kaliningrado. Al examinar la degradación de la señal y las anomalías en el tiempo de llegada en los datos, los científicos polacos localizaron la interferencia del Sistema Global de Navegación por Satélite a menos de 0,62 millas del complejo Ukanievo previamente mencionado, así como otra instalación vinculada a la flota báltica de Rusia en Baltisk. Lo que está claro aquí es un patrón. Las señales de Sistema de Posicionamiento Global y Sistema Global de Navegación por Satélite están siendo interferidas en el Báltico. En la mayoría de los casos, esa interferencia se está rastreando hasta el enclave ruso de Kaliningrado. Según una fuente anónima de la OTAN, esto es lo que quiere decir con esa declaración. Cualquier accidente de un avión comercial en la región tendría que considerarse un acto deliberado de Rusia, en lugar de un accidente. Solo hay una razón por la que Rusia está utilizando técnicas de suplantación e interferencia para atacar vuelos comerciales. Quiere provocar un accidente, lo que nos remite a la posible respuesta de la OTAN mencionada previamente en el video. Según Euromaidan Press, la OTAN no recurrirá a lanzar bombas sobre Kaliningrado inmediatamente después de un accidente de avión comercial. Eso sería una escalada demasiado rápida. En cambio, dice, el primer movimiento de la OTAN sería aplicar presión indirecta sobre Putin y el ejército ruso. Esta presión podría incluir varias acciones, incluyendo un aumento de la ayuda militar a Ucrania. Eso sirve como una especie de castigo en respuesta a las acciones de Putin. También se pueden imponer más sanciones contra Rusia, creando presión económica para sumar a la renovada presión militar. Los sistemas de guerra que hasta ahora el oeste ha mantenido en reserva también podrían comenzar a entrar en Ucrania, proporcionando al enemigo de Putin nuevas armas con las que atacar a Rusia. Estas dos formas de presión también podrían combinarse con un nuevo impulso para mejorar la producción de defensa occidental, dice Euromaidan Press. Y el último paso de esta presión podría ver a las naciones de la OTAN ayudando a Ucrania a eliminar los drones rusos, misiles e incluso aviones que están atacando a Ucrania desde los cielos casi a diario. Después de casi 3 años y medio de guerra, la OTAN esperaría que esta presión obligara a Putin a llamar a los perros de Kaliningrado. Quizás incluso lo empujaría a la mesa de negociaciones. Sin embargo, el defecto en este plan es que Occidente ha estado aumentando la presión sobre Putin constantemente desde que lanzó su invasión a Ucrania. Más armas para Ucrania, nuevas sanciones e incluso la participación directa de la OTAN en Ucrania podrían no ser suficientes para servir como punto de inflexión para Putin. De hecho, la presión podría reforzar su aparente creencia de que la OTAN es una amenaza para Rusia, permitiéndole usar lo que la OTAN está haciendo como propaganda para influir en el pueblo ruso. Si la presión falla, algunos especulan que la OTAN podría considerar una segunda estrategia.
bombardear Kaliningrado. La OTAN podría saltar directamente a esta opción si la pérdida de un avión comercial debido a la interferencia rusa causa cientos de bajas civiles. De lo contrario, sería un último recurso si la presión no da resultados. De cualquier manera, implicaría que la OTAN tome la ruta más directa de intentar eliminar las instalaciones de interferencia de Kaliningrado. ¿Cómo lo hace? Podría variar. Euromaidan Press dice que la OTAN podría enviar operativos encubiertos a Kaliningrado a los que encarga de sabotear los nodos de guerra electrónica de Rusia. Esa es una opción si la OTAN quiere mantener una negación plausible y minimizar la escalada tanto como sea posible. Si el sabotaje falla, podrían iniciar ataques aéreos contra esas instalaciones. La OTAN ya tiene aviones de combate estacionados en la región báltica como parte de su misión de policía aérea del Báltico. Polonia también jugará un papel masivo en cualquier campaña de bombardeo. Global Firepower, que clasifica a los militares en base a varios factores, señala que la Fuerza Aérea de Polonia mantiene 59 aviones de combate, 41 de los cuales están en estado de preparación para el combate. También tiene 44 aviones de tipo ataque, 31 de los cuales están listos para el combate. Ambos podrían ser utilizados bajo los auspicios de la OTAN para llevar a cabo una campaña de bombardeo rápida y efectiva contra Kaliningrado, similar a la demostración abrumadora de fuerza de los Estados Unidos en Irán durante la operación Midnight Hammer. La OTAN golpearía duro y golpearía rápido. Y es probable que las defensas aéreas rusas en Kaliningrado puedan hacer poco para detenerlo. Un bombardeo de la OTAN contra las instalaciones de guerra electrónica de Kaliningrado tiene más probabilidades de éxito que de fracaso. También concedería al menos un alivio temporal contra las tácticas de guerra híbrida de Putin, así como servicio, venganza por la pérdida de vidas inocentes causada por el choque de un avión comercial debido a la interferencia rusa. Pero más preocupante es lo que vendría después. Para entender la posible respuesta rusa al bombardeo de la OTAN en Kaliningrado, primero es necesario explicar lo que este exclave representa para Putin. Kaliningrado es de enorme importancia estratégica para Rusia. Se encuentra entre Lituania y Polonia, como se mencionó anteriormente, lo que significa que la exclusión podría usarse como punto de entrada a cualquiera de los dos países en caso de una invasión rusa. También proporciona a Rusia acceso al Mar Báltico, además de ser clave para la amenaza que Putin puede proyectar en Europa Oriental. La British Broadcasting Corporation también señala que Kaliningrado es el hogar de la flota báltica de Rusia, que está estacionada en Baltisk. El nombre de ese puerto puede ser familiar desde antes en el video, ya que es uno de los dos lugares a los que va el Polis. Los investigadores rastrean las interferencias del Sistema Global de Navegación por Satélite de Rusia. Eso significa que Baltisk sería un objetivo para los bombardeos de la OTAN, lo que podría llevar a la pérdida de barcos de la flota báltica. Eso provocaría una respuesta de Putin. Kaliningrado también alberga algunos de los misiles nucleares de Rusia, informa Deutsche Welle. Esos misiles están a una distancia de ataque cercana de muchas capitales europeas. Putin no querrá perderlos. Para él, bombardear Kaliningrado significaría una declaración de guerra contra Rusia. Esto le daría un pretexto para entrar en conflicto directo con los países aliados de la OTAN, especialmente las pequeñas naciones bálticas. Podría afirmar que necesita tomar esos países para defender o recuperar el exclave ruso. Y ese es el punto. Lo más preocupante de lo que está sucediendo en Kaliningrado en este momento no es toda la interferencia electrónica. La interferencia con aerolíneas comerciales es preocupante y podría causar muertes de civiles. Pero a Putin no le importa realmente. Lo que es mucho más preocupante es que Rusia puede estar utilizando todas estas tácticas de guerra electrónica para provocar una respuesta de una nación de la OTAN. Provoca a los países bálticos. Quiere que respondan, porque esa respuesta justificaría lo que quiere hacer si gana la guerra en Ucrania. Tomar más control de Europa. Euromaidan Press señala esto, diciendo: pero esto es exactamente lo que Moscú quiere cuando habla de una respuesta directa de la OTAN a las tácticas de guerra electrónica de Rusia. Estas interrupciones de sistema de posicionamiento global, ataques híbridos y campañas de sabotaje no son actos aleatorios de molestia, son parte de una estrategia más amplia diseñada para provocar que los países bálticos golpeen primero. Putin ha estado tratando de pintar a la OTAN como el malo, tanto antes de invadir Ucrania como desde entonces. Ha utilizado el expansionismo de la OTAN como una de sus razones para atacar Ucrania en primer lugar. Eso es según la Asociación de Servicio Exterior Americano o Asociación de Servicio Exterior Americano que dice eso. Putin afirmó que los pasos preliminares que parecía estar tomando Ucrania para unirse a la OTAN eran las principales razones para el lanzamiento de la supuesta operación militar especial en febrero de 2022. La membresía de Ucrania habría sido un paso demasiado lejos para Putin.
dice la Asociación de Servicio Exterior Americano, especialmente porque el líder de Rusia ya estaba preocupado por la expansión de la influencia de la OTAN más al este. En los ojos de Putin, la OTAN ya había reclamado Polonia y los estados bálticos, todos los cuales han estado bajo el control de Rusia en el pasado. Putin no podía permitir que Ucrania llevara a la OTAN a la frontera de Rusia. El problema de Putin era que no quería ser el hombre al que se le culpaba de iniciar esa pelea, especialmente en su país natal, Rusia. Putin corre el riesgo de que su pueblo se rebele contra él si comienza una guerra con una organización de defensa colectiva que incluye a los Estados Unidos. Aunque Putin ha pasado gran parte de su reinado difundiendo el mensaje de que la OTAN aprovechó el caos causado por el colapso de la Unión Soviética para extender su influencia. No podría justificar iniciar una pelea. Pero defender a su país contra la agresión de la OTAN, eso es una venta mucho más fácil de hacer al pueblo ruso. La estrategia de provocación de Putin podría ser su camino para iniciar la guerra con la OTAN que siempre ha querido. Y si todo saliera según su plan, podría que ni siquiera tenga que luchar contra toda la OTAN. En cambio, podría aprovechar la redacción específica del artículo 5 de la Carta de la OTAN para proclamar que la mayoría de las naciones de la OTAN ni siquiera deberían involucrarse en la lucha. Así es como funcionaría. Según el artículo 5, cada nación de la OTAN está obligada a acudir en ayuda de cualquier miembro que sufra un ataque directo en su territorio. Por ejemplo, si Rusia invadiera Estonia, de la misma manera que invadió Ucrania, el resto de la OTAN acudiría en defensa de Estonia. Eso está escrito en piedra. Pero, ¿qué pasaría si, en lugar de atacar, Rusia pudiera provocar que una nación de la OTAN lo haga? Eso es lo que Putin podría estar esperando, con todos sus trucos de guerra electrónica. Estas tácticas de guerra híbrida no son suficientes para activar el artículo 5. Sin embargo, pueden ser suficientes para provocar a uno de los estados bálticos u otras naciones afectadas como Polonia o Finlandia a lanzar un ataque contra Kaliningrado por su propia cuenta. Esa es la trampa en la que Putin quiere que caigan esos estados. Diría que el artículo 5 no debería aplicar aquí. Después de todo, no fue Rusia la que lanzó un ataque directo en el territorio de Estonia o Polonia, o quien sea que golpee Kaliningrado. El territorio ruso fue atacado. Rusia solo está respondiendo, por lo que el artículo 5 es irrelevante. Si las cosas funcionarían como Putin espera en la práctica, es casi irrelevante. Lo que se ve con la guerra electrónica que proviene de Kaliningrado es mucho más profundo que Rusia, apuntando a unas pocas aerolíneas comerciales. Putin está intentando usar su exclave lejano para crear fracturas dentro de la misma OTAN. La ambigüedad dentro del artículo 5 obligaría a un enorme debate dentro de la OTAN, cree Putin. Quizás algunos países acudirían en ayuda de cualquier nación a la que Rusia ataque en respuesta a un bombardeo en Kaliningrado. Pero otros podrían escuchar su mensaje de que fue un miembro de la OTAN el que atacó primero y se abstuvieron del conflicto. Como lo expresa Euromaidan Press, esa ambigüedad fracturaría la unidad de la OTAN, permitiendo a Rusia aislar a países más pequeños y tratar con ellos uno a uno, mientras que los miembros más grandes se paralizan, negocian o solo envían una respuesta limitada. Esta fractura puede ser el objetivo final de Rusia con su explotación de Kaliningrado. Después de todo, está claro que Putin busca desmantelar la OTAN. Tanto United 24 Media como la red de noticias bálticas publicaron artículos en febrero hablando sobre el impacto que Putin está teniendo en la unidad de la OTAN. United 24 señala que Rusia está apoyando movimientos de extrema derecha y extrema izquierda en los países de la OTAN en un esfuerzo por expandir la influencia de Rusia y alimentar un deseo de aislacionismo en esas naciones. El mismo medio también señala que a principios de 2025, Rusia intentó reconstruir puentes con los Estados Unidos, potencialmente para influir en su enemigo más grande y poderoso de la OTAN, para mantenerse al margen de una eventual pelea que involucre a otra nación de la OTAN. La red de noticias bálticas añade que Kaspars Pudans, comandante de las Fuerzas Armadas Nacionales de Letonia, o Fuerzas Armadas Nacionales de Letonia, esperaba que el cambio de Biden a Trump y los Estados Unidos pudiera crear incertidumbres dentro de la OTAN que podrían llevar a decisiones mal calculadas. Por supuesto, esto no ha salido exactamente como Putin hubiera querido, aunque parecía estar avanzando en sus esfuerzos por construir una relación fuerte con Trump. La negativa rotunda de Putin a aceptar un alto al fuego en la guerra de Ucrania ha provocado la ira de Trump. Estados Unidos sigue firmemente involucrado en la OTAN, pero existe la posibilidad de que Putin pueda utilizar tecnicismos del artículo 5 para causar problemas burocráticos que impidan una respuesta rápida a su invasión de estados más pequeños de la OTAN. En respuesta a un bombardeo en Kaliningrado, todo esto significa que hay un montón de riesgo involucrado en un ataque directo contra Kaliningrado. Para superar este riesgo,
Todos los miembros de la OTAN deberían estar de acuerdo antes de que cualquier miembro lanzara un ataque. Idealmente, el bombardeo de Kaliningrado sería un esfuerzo conjunto que involucra a Estados Unidos. La OTAN tendría que mostrarle a Putin que la división que espera crear no existe desde el mismo comienzo de la campaña. Quizás el derribo de un avión comercial a través de la guerra electrónica sería suficiente fuerza unificadora para hacer que eso suceda. Pero por ahora, el problema de Kaliningrado persiste, y la OTAN tiene que averiguar cómo va a responder antes de que uno de sus miembros tome el asunto en sus propias manos. Ahora, si romper la unidad de la OTAN es el objetivo de Putin, acaba de recibir algunas noticias muy malas. Donald Trump acaba de asestar un doble golpe a Rusia, que sugiere que los Estados Unidos están firmemente de vuelta en el campo de la OTAN. Descubre lo que significa ese doble golpe en nuestro video. Y recuerda suscribirte al programa militar si quieres más cobertura de lo que está sucediendo en los países bálticos y Kaliningrado, así como la situación siempre cambiante entre Rusia y la OTAN.